Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Qué bueno tenerlos nuevamente esta tardecita para que podamos platicar un poco y reflexionar sobre un tema muy interesante que todas y todos necesitamos conocer para poder pues realizar acciones al respecto. Y fíjense que vamos a hablar hoy del hostigamiento y del acoso sexual. Pero antes, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestro canal también de YouTube como Metamorfosis, Vida y Muerte, donde en este momento estamos transmitiendo este programa que ustedes están escuchando al aire, y también en nuestro TikTok dando algunas capsulitas también informativas de todos los programas y temas que revisamos en Metamorfosis. Y bueno, vamos a entrar de lleno para que podamos directamente aprovechar la oportunidad de tener aquí con nosotros y un privilegio nuevamente que esté compartiendo esta tarde la maestra Yael Ivonne Cayetano Figueroa. Ella es abogada feminista y defensora de los derechos humanos y escuchen por favor toda la experiencia que ella tiene. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede aquí en México. Es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con estudios de Derecho Internacional Humanitario por el Instituto de Estudios Políticos de París en Francia, con más de 10 años de experiencia profesional. Cuenta con una amplia trayectoria en la protección y defensa de los derechos humanos. Desde su labor en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, realizó acciones de investigación, promoción y defensa de los derechos humanos de personas y sectores en situación de discriminación, además de contribuir en la generación de acciones integrales estratégicas e incidencia en legislación y políticas públicas. Desde su labor en la Secretaría de Administración y Finanzas aquí en la Ciudad de México como subdirectora de Derechos Humanos y Derecho a una vida libre de violencia, se encargó de la ejecución, operación y coordinación del mecanismo interno de atención a la violencia contra las mujeres, con algunas estrategias desde la perspectiva de género y la prevención de la violencia dentro de esta secretaría, y actualmente forma parte de la colectiva feminista intersectorial y se desempeña como consultora independiente y especialista en derechos humanos y género. Y de verdad un gusto, Yael, volverte a tener en el programa y hablar de este programa, de este tema tan interesante que es el hostigamiento y el acoso sexual. Quisiera que empezáramos a dar un poquito de contexto, de marco, si tú nos ayudas a definir pues estos temas que a veces pues tenemos una idea, pero creo que es importante que podamos como ampliar nuestra conocimiento acerca del tema, y qué mejor que tú que nos puedas pues explicar un poquito de qué se trata esto del hostigamiento y del acoso sexual. Bienvenida a Metamorfosis otra vez. Muchas gracias, Leti. Gracias nuevamente por la invitación. De verdad que estoy muy contenta de estar nuevamente contigo, con ustedes. Y bueno, pues por todas las flores también que me echas. Pero bueno, sí, me parece que es un tema fundamental, importante también conocer este tema que presentas hoy en el programa, porque ya lo habíamos platicado en algún momento. Yo soy partidaria de que en la medida en la que conocemos nuestros derechos podemos exigirlos, y me parece que tener información de este tipo siempre es relevante porque, como bien lo decías, desafortunadamente estas situaciones persisten, son persistentes y son cotidianas, y a veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, bueno, para poner, como dices, un poquito en contexto, retomé unas cifras del Instituto Nacional de las Mujeres sobre violencia sexual en el ámbito laboral en particular. De entrada, para empezar a definir qué es cada uno de los conceptos, tenemos que estar conscientes de que tanto el hostigamiento como el acoso sexual constituyen una forma de violencia sexual, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto en mente, pues el instrumento normativo que existe para su atención, sanción y erradicación, pues está basado a partir del marco también, o de las estadísticas estas que te voy a señalar, que
pues principalmente sucede contra mujeres, ¿no? No quiero decir aquí que no suceda contra hombres, pero las estadísticas dicen lo contrario, y para ello este botón que retomé las estadísticas de y mujeres, a nivel Te nacional se voy a tiene que... pedir nada más si subes un poquito tu volumen para que escuchemos un poquito más alto. Sí, ahí, ¿me escuchas bien? Sí, ya te escucho un poco mejor. Muchas gracias. Ok, perdón. Sí, entonces, bueno, decía yo que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el 54% de las trabajadoras ha podido identificar y señalar que ha vivido violencia sexual en el ámbito laboral. Y el 91% de ellas no se atreve a denunciar, principalmente por temor a represalias o a que no les creen. Entonces, una vez dicho que el acoso y hostigamiento sexual constituyen una forma de violencia sexual, y que las mujeres son las principales víctimas, me permito también ahora sí señalar las definiciones que me pedías, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel nacional, en su artículo 13, define al hostigamiento sexual como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Esta es por un lado la definición que hace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sobre el hostigamiento sexual. Ahora bien, voy a permitirme también hacer lectura de la definición de acoso sexual. El mismo artículo señala que el acoso sexual es una forma de violencia de connotación lasciva en la que si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Aquí ya tenemos varios elementos que nos permiten un poco identificar tanto la diferencia como seguramente lo vamos a tocar y a retomar, como la creencia de que para que se constituya el acoso tiene que suceder en muchos momentos o tiene que ser reiterado, que creo que es algo que se dice mucho, pero que es falso en realidad, ¿no? O sea, atendiéndonos a lo que dice estrictamente la ley. Entonces, bueno, básicamente estos son los primeros planteamientos que me gustaría hacer sobre los conceptos y definiciones que señala la ley. Yael, quisiera preguntarte, a veces no tenemos como muy claro si lo que estamos viviendo es justamente esto que tú nos explicas entre el hostigamiento y el acoso, ¿no? De repente simplemente empezamos a sentirnos un poco incómodas con algunas conductas, con algunas situaciones dentro de nuestro contexto laboral o educativo y pensamos que estamos a lo mejor equivocadas o que eso no está pasando o que deberíamos de tolerarlo, como bien decías ahorita, este porcentaje del 54% realmente es alto, pero hay muchas mujeres que no se atreven a levantar la voz y a poder decir que eso está pasando en sus ámbitos de trabajo o en la cuestión académica y que creo que es importante que podamos pues empezar como si tú nos ayudas con toda esta información que tú tienes, cuáles son como esas conductas específicas con las que podemos empezar a tipificar este hostigamiento o este acoso sexual. Claro, sí, para ello también es importante justo, me gusta siempre ir retomando como las diferencias porque nos permite también entender como este tipo de actitudes o de situaciones, conductas que nos ayudan, uno, a visibilizarlas, dos, a entender que estamos frente a una situación de acoso o de hostigamiento y tres, pues a también dejar de normalizar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la principal diferencia que existe entre el hostigamiento y el acoso, el hostigamiento es, digamos, la forma más fácil de explicarlo es que se da de superior a persona subordinada, ¿no? Y el acoso sexual se da entre pares, es decir, entre compañeras, compañeros de trabajo y del ámbito escolar. Si ustedes si prestaron atención cuando señalaba la diferencia,
la definición misma dice que se puede presentar en el espacio laboral y o escolar el hostigamiento, pero el acoso se puede dar en cualquiera de los espacios de la vida social, ¿no? Entonces, si bien la persona que agrede no tiene una posición de autoridad frente a la víctima, esta sí ejerce cierto control y dominio que la lleva a un estado de indefensión o de riesgo. Y se puede dar en el transporte público, en la calle, en la comunidad, en cualquier otro espacio público y privado también, por supuesto, en donde haya una relación. Ya hablábamos en algún momento de que la violencia pues justo se ejerce de una persona en una situación de poder superior a una inferior, ¿no? En el sentido de el poder, no me estoy refiriendo a categóricamente ni a cuestiones tampoco jerárquicas, ¿no? Sino a situaciones de poder. Entonces, ¿cómo identificamos el acoso sexual en el trabajo o en la escuela? La ley hace, bueno, más bien los protocolos y los instrumentos hacen diferentes tipos de clasificaciones, entre ellas la conducta verbal, conductas no verbales y conductas físicas. Dentro de las conductas verbales podemos encontrar los clásicos piropos, ¿no? Que no son piropos, que al final son violencia, comentarios sugestivos o alusivos a la apariencia física o forma de vestir, como esa falda se te ve muy bien, qué bonito tu vestido, ¿no? Ay, tu cabello se te ve, ¿no? Y no con una confianza con la que las amigas quizá nos podemos echar flores o hacer comentarios alusivos a nuestra persona, ¿no? Sino siempre tienen esta connotación de qué bien se te ve ese vestido, ¿no? Burlas, chistes o preguntas alusivas a la sexualidad o a la vida personal de quien esté recibiendo la pregunta, comentarios o preguntas de contenido sexual, como de, ¿y tú ya tuviste tu primera vez? Por ejemplo, ¿no? En estos espacios, llamadas o mensajes de voz con connotación sexual, expresar insinuaciones, invitaciones, citas, encuentros de carácter sexual, como el clásico de, oye, saliendo de la oficina te invito a una copa y después vamos a mi casa y a ver qué pasa, ¿no? Expresiones que denigren a las personas o pretendan colocarlas como objeto sexual, como, no sé, esos vestidos solamente los utilizan las prostitutas, ¿no? O hay tus tacones de prostituta, no sé, este tipo de cosas. Preguntar sobre historias, fantasías o preferencias sexuales, sobre la vida sexual sin que haya una invitación de la otra persona para que se haga este cuestionamiento. Difusión de rumores o cualquier otro tipo de información sobre la vida sexual de la persona. Estas son conductas verbales que se encuadran dentro de este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de las conductas no verbales encontramos las miradas, silbidos, sonidos, gestos con connotación sexual, enviar o mostrar imágenes ofensivas o denigrantes, acercamientos excesivos hacia la otra persona, insinuaciones. En las conductas verbales estamos diciendo, te invito, ¿no? Te hago la invitación expresa. En la insinuación sexual es como de, oye, pues tal vez yo sería una buena pareja para ti, ¿no? O sea, es muy sugestivo, no le está diciendo expresamente, pero ahí está la intención, ¿no? Señales sexualmente sugerentes con las manos, mediante gestos o movimientos con el cuerpo, exhibir o enviar imágenes, o ya sea por el celular, por WhatsApp, por la computadora, por el correo, por cualquier otro medio, por Facebook, incluso si no son las redes oficiales de nuestro trabajo, también hay una situación ahí entre compañeros o jerárquicamente, y las conductas físicas que van desde los tocamientos, pellizcos, besos, apretones, hasta un abuso sexual o incluso violación. Ok, Yael, pues creo que es importante todo este listado de conductas que tú nos enlistas, porque es cierto que en ocasiones creo que no le damos como esa connotación, pero creo que es importante, tú me dirás, a veces uno ante esos comentarios que probablemente no siempre le damos la importancia, creo que uno de los puntos rojos es el malestar que nos generan esos comentarios, ¿no? Estas miradas, estas acciones y que por algo, pues justamente nos generan ese malestar porque pues tienen tonos de voz como muy específicos, muy insinuativos, como tú nos los mencionas, que no es lo mismo a lo mejor el decir qué guapa te ves, al decir
este vestido que traes, pues provoca muchas cosas, ese tipo de comentarios, ¿no? Que de repente, pues sí, no estamos como sintiéndonos, pues con ese respeto, digamos, a esos comentarios y creo que nuestra forma de poder empezar a poner atención es este malestar, este sentirnos incómodos, esta parte donde ya no nos sentimos como libres de estar en nuestro espacio de trabajo o en el espacio donde estemos y que empezamos a sentir pues estas cuestiones que nos avisan de alguna forma, ¿no? Las emociones por ahí nos llaman, nos encienden o algo pasa, pero creo que es importante el darnos cuenta que por algo nos sentimos así, ¿no? Las miradas, las llamadas, como tú decías, las imágenes con las que a veces pues se utilizan dentro de nuestro cotidiano trabajo y que creo que es importante darnos cuenta. Fíjate que yo voy a balconearme un poco, Yael, pero yo sufrí de acoso en donde yo trabajaba y trabajé muchos años en un hospital y era difícil para mí de repente darme cuenta que esto se estaba saliendo de control, ¿no? Donde sí había esta parte que tú mencionas, primero de por qué te vistes así, seguramente tú vienes a conquistar o a encontrar una pareja aquí en el hospital y yo no te voy a autorizar nada hasta que no vengas y me lo pidas directamente a mí, no puede ser a través de un documento o una secretaria de intermediarios, sino tienes que venir a pedírmelo a mí. Hasta que, bueno, finalmente empecé justo a sentir esta incomodidad en el momento en que otro jefe se involucra y hicieron alianza además y me empiezan como a decir esto que tú decías, ¿no? Pues no te va a costar nada salir con él, con tu jefe directo, hazlo por tu servicio, hazlo por tu área, te lo van a agradecer porque él se le va a quitar el mal humor. Y además, mira, si salieras conmigo, tu rating elevaría pues muchísimo, ¿no? Yo sé que con él va a bajar tu rating, pero lo necesita, él lo necesita, necesita salir contigo y fue, creo que el punto crítico donde yo dije, algo no está bien, esto ya se salió de control, pero pero antes imagínate que en este inter duraron estas insinuaciones, comentarios, amenazas y demás, prácticamente 5 años ya él, o más. Entonces era como difícil detectarlo, ¿no? Y realmente decir, ¿cómo no me di cuenta y lo paré muchísimo antes y ahora se está saliendo y ya está hay otro jefe involucrado de mayor jerarquía? Este, ¿Qué pasa? Porque digamos, no siempre creemos en todo esto que está pasando, Yael, porque si lo estamos a lo mejor viendo, sintiendo, y como tú nos los comentas, ya lo identificamos, pero ¿por qué también no siempre podemos levantar la voz y poder decir, esto en realidad sí está pasando? Sí, por supuesto. Y yo diría, no es que te estés balconeando, no, o sea, creo que estas estadísticas que yo leía son del 54% de las mujeres que señalaron en algún momento haber sido víctimas, ¿no? Pero en realidad sabemos que las cifras son mucho mayores. ¿Por qué? Porque no todas denunciamos, perdón por el ruido, no todas denunciamos porque tenemos temor, porque efectivamente no ha sido o sea, yo también he sido víctima de ciertas circunstancias, situaciones de compañeros, ¿no? O sea, de cuestiones que, como bien dices, creo que la primer señal que está ahí y que a veces nosotras mismas callamos porque, por supuesto, tenemos miedo a perder nuestro empleo, tenemos miedo a que haya represalias, tenemos miedo a que nos sigan amenazando o a que no solo sea con nosotras, sino con nuestras compañeras, las mujeres que tienen hijas, hijos, siempre está la amenaza de que pues vas a ver, te voy a correr. O sea, porque al final todas tenemos la necesidad, desafortunadamente en este mundo capitalista, de trabajar, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a esos espacios, o en la escuela también sucede muchísimo, en donde precisamente la relación de poder
que está ahí, de los hombres que ejercen violencia contra estas mujeres o contra nosotras, saben que ellos tienen ese control en el sentido de que pueden corrernos, nos pueden quemar en otros trabajos, pueden no darnos cartas de recomendación, por muy excelente que seamos en nuestro trabajo, ese tipo de situaciones pueden destrozarle la vida a una mujer y lo sabemos. Entonces, Claro. como bien dices, la primer señal es la incomodidad que una siente cuando recibe esos comentarios y a veces prefiere no decir nada, a veces prefiere ignorar la situación o preferimos, a lo Darle la mejor sí. vuelta, ¿no? Sí, o compartirlo con alguien, pero decir, pero no, 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 pero no me hizo nada, ¿no? No me tocó. O sea, siempre tenemos esa Ujú. justificación de, pero ni siquiera me tocó. O sea, solo me dijo que ese vestido entallado, pero eso te hace sentir una incomodidad y eso es violencia y eso está penado, etcétera, ¿no? Entonces, es como yo decía al inicio, vivimos en una sociedad en donde normalizamos la violencia, que justo es el quedarnos también nosotras calladas y insisto, yo entiendo perfectamente por qué nos quedamos calladas, ¿no? Pero el quedarnos calladas solo contribuye a que sigan habiendo aliados que violentan Claro. más, que siga habiendo más amenazas, que siga habiendo condiciones de beneficios o prestaciones o derechos laborales a cambio de actos sexuales que muchas veces ni siquiera sabemos que es un derecho, es un beneficio, creemos que nos lo están dando simplemente porque le sonreíste al jefe o porque, ¿no? Y la Claro. gente también lo habla. Y como dices tú, es muy común que entre compañeros también, compañeras, juzguemos que una persona, una mujer principalmente, ascienda a un puesto porque seguramente ya te acostaste con el jefe, ¿no? Y Así es. no es así. Entonces, a las mujeres no nos gusta que nos vinculen o no estamos trabajando, no nos estamos profesionalizando para que a partir de nuestra vida sexual, que también es válida, si una mujer quiere tener encuentros sexuales con sus jefes, sus compañeros, es súper válido, pero eso no tendría por qué invalidar nuestra productividad, nuestros conocimientos, nuestro profesionalismo, y no tendría por qué estar condicionando nuestro... Eh, dices tú, creo Perdón, ya se nos fue un gran poquito la señal. Nos estabas platicando que eso finalmente no tendría por qué limitar el que nosotros pudiéramos tomar algún tipo de acción, ¿no? sí, exactamente. Entonces, el hecho de que no sepamos también identificar o que a veces nos sintamos con miedo, pues creo que también precisamente es la importancia radica ahí en que tendría que haber mecanismos, insisto yo mucho desde donde trabajo, desde donde me posiciono yo como defensora de derechos de las mujeres, de derechos humanos, y que platicábamos la vez pasada, la perspectiva de género es una persona, por ejemplo, que está a cargo de una, no sé, Contraloría Interna, que es a donde generalmente se llevan este tipo de casos, y no es sensible a estos temas, o es un hombre que también ha sido acosador u hostigador, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, es ahí en donde también hay otro embudo. O sea, las mujeres, uno, no denunciamos por miedos, por amenazas, etcétera. Dos, cuando denunciamos, pues nadie nos cree. O nos revictimizan, como dices tú, ¿no? O sea, el revictimizar se refiere a este tipo de situación, de comentarios de, pues, ¿para qué te vistes así? Pues, Ujú. ¿para qué le aceptaste la salida? ¿Para qué le aceptaste el trago? Pues tú también, ¿por qué le sonríes tanto? ¿Por qué eres tan coqueta? O sea, este tipo de comentarios que, a ver, las personas somos distintas, diferentes y tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que decimos, pero cuando Claro. transgrede al otro y cuando estamos culpando a la víctima de lo que le sucede, es ahí en donde viene otro embudo para el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Algo ya que a veces sucede es que tampoco sabemos a dónde recurrir, ¿no? Em, yo retomo un poco esta experiencia porque me enseñó muchísimo. La verdad es que también enriqueció muchísimas cosas que tuve que aprender, desde revisar leyes, revisar reglamentos, saber a qué instituciones podría yo acudir, de qué personas me podría apoyar dentro de mi propia institución, porque bien como tú dices, siempre va a haber quien te apoye, pero también quien como critique, como bien lo decías tú, esta parte, ¿no? Y desafortunadamente
A veces hay también mujeres que critican este tipo de acciones y que dicen, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué estás diciendo que esta persona está diciéndote este tipo de cosas, no te deja crecer, está como limitando tu vida profesional también porque no saliste con él? Pues es algo que pues no podría pasar más allá de esa salida, ¿no? Y es difícil de repente decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo primero? Creo que ahora tenemos un poco más de esas estructuras institucionales a las que podemos nosotros recurrir, pero a mí me gustaría que nos pudieras orientar un poquito. En este supuesto, ¿estoy experimentando hostigamiento o estoy experimentando acoso por parte de algún compañero? ¿Me estoy sintiendo mal? Ya son varias experiencias en este mismo contexto, pero no sé qué hacer, no sé cómo empezar a resolver este tipo de cuestiones que se dan pues de forma desafortunadamente muy frecuente. Sí, creo que en primer lugar, como siempre también lo planteo, además de tener las redes propias de las mujeres, de quien está siendo víctima de ciertas violencias, es importantísimo contar con redes de apoyo porque una vez que se acude, porque también el camino de la justicia a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente en México hay firmados instrumentos internacionales, tratados, hay legislación, como te decía, a nivel internacional, nacional, local, y todas las autoridades están obligadas a incorporar la perspectiva de género en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, pues yo diría otra vez, detectar para sí y para otras y no quedarnos calladas ante algún tipo de situación que nosotras mismas estamos observando o nosotros mismos. No quedarnos calladas en el sentido de, primero, pues si hay posibilidad de subirlo con la persona superior jerárquica, si vemos que es una persona abierta, si el hostigador, por supuesto, es el superior, pues no vamos a acudir con él. Generalmente todas las instancias, si por ejemplo estamos hablando de una instancia de la administración pública, ¿no? De gobierno, todas las autoridades, más bien todas las instituciones están obligadas a contar con protocolos internos para la atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual. Existe un protocolo a nivel federal que obliga a todas las instituciones, desde la más alta, ¿no? Hasta la más chiquita, tú estando en el área, por ejemplo, de hospitales de salud, todas las instituciones de salud están obligadas a contar con protocolos, es decir, de todas las instituciones, gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muy pocas, y eso también es estadístico y sí es real. En la Ciudad de México hay solo dos instituciones que cuentan, una institución, perdón, que cuenta con un protocolo de atención al acoso y hostigamiento sexual, y este es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a nivel federal, pues sí hay instancias, pero no todas cuentan con los protocolos, pero eso no es impedimento, ¿eh? O sea, el que no exista un protocolo también es un hecho de poderse denunciar, de hacer la denuncia y de ir a otras instancias para señalar que nuestra institución no cuenta con ese protocolo. Entonces, de entrada es acudir con el comité, generalmente se llaman comités de género, comité de ética en muchas veces, ¿no? Digamos como la vía administrativa es esta, ¿no? A nivel de empresas, las empresas, a pesar de que no están obligadas a contar con un protocolo, sí se está en un sentido estricto de la palabra y de las obligaciones que tenemos todas, todas las personas como sociedad, de contar con ciertos también protocolos, igual internos, no es el mismo protocolo, pero se puede basar en ese, pero para ello existe la norma oficial mexicana 035 y la 025, que se refieren a la igualdad y no discriminación al interior de los centros de trabajo. Y entonces se habla justo como de cómo erradicamos la desigualdad. Bueno, pues primero también señalando que existe violencia contra las mujeres, ¿no? Y a partir de eso generar ciertas acciones. Entonces, la vía administrativa, por un lado, es esta. Además, en las instituciones generalmente existen las contralorías internas,
a Ujú, donde también se puede acudir a denunciar este tipo de procedimientos, se inicia una queja y el procedimiento es meramente interno. Tenemos la vía laboral, en los tribunales y en las juntas y bueno, más bien ahora en el tribunal y en la Secretaría del Trabajo, cuentan también con asesoría para este tipo de situaciones y esa es, digamos, por la vía laboral. ¿Por qué? Pues porque la persona patrona o la empresa no se está haciendo responsable de no atender situaciones de violencia al interior y hay acciones para que la empresa o pueda capacitarse o pueda más bien certificarse en estas normas que te mencionaba o brindarles la asesoría laboral respectiva, llegar a lo mejor a una... Aquí hay algo importante que señalar, en casos de violencia contra las mujeres no hay conciliación, pero me parece que también se pueden valorar ciertas situaciones, ¿no? En donde pudieran como dar alternativas a la trabajadora, desde mover al trabajador de este lugar de trabajo hasta señalar un cambio de adscripción, ¿no? Por otro lado, están la vía penal, que pues al final de cuentas el ujú, hostigamiento y el acoso sexual están constituidos como delito en los códigos penales y pues las mujeres que hayan sido víctimas de este tipo de conductas pueden acudir al Ministerio Público y son víctimas de este delito. Y bueno, en su caso se iniciará la respectiva denuncia ante el Ministerio Público y bueno, también tendrían que asignarle alguna abogada de las mujeres o algo, ¿no? Y bueno, la última vía, que es una vía alternativa, que no, ninguna de estas tres vías se tiene que agotar para que suceda algo. O sea, se pueden interponer las tres por el mismo sentido, al mismo tiempo. Yo sé que es muy desgastante, pero digamos, las vías existen, ¿no? Y en el caso de que esto que te decía, que no exista un protocolo cuando son personas servidoras públicas, pues está también las vías de las comisiones de derechos humanos, en donde pueden también investigar y a lo mejor cómo generar algún tipo de documento, algún tipo de medidas de protección, de precaución, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que existen estas vías. Eh, y pues bueno, dentro del centro de trabajo, incluso en las escuelas también, otra vez hablando de escuelas de gobierno, también tendrían que estar obligadas a contar con protocolos y siempre es importante que se asesoren de alguna persona, pues sí, especializada también en perspectiva claro. de género y derechos de las mujeres. Esto que mencionas, Yael, es muy importante porque fíjate que todo esto que tú nos acabas de compartir, en el momento en que yo me canso, hago justamente todo esto. Denuncia laboral, denuncia a las autoridades de la institución, denuncia por la vía penal, denuncia, incluso denuncia social, porque también lo hice de forma muy abierta, y también con derechos humanos, ¿no? Que lo importante es sí tener pues esta asesoría y este apoyo de personas que realmente te puedan decir cuáles son las acciones que se pueden llevar a la práctica. Pero una de las cosas, y a mí me gustaría que tú también nos ayudaras en eso, Yael, a veces yo tenía que hacer como, no sabes, un ejercicio de memoria muy detallado de en qué lugar se llevó a cabo este tipo de acoso, de acciones verbales, no verbales, físicas, quién estaba presente, exactamente las palabras que pudieron eh, realmente manejar o generar en mí esta incomodidad, las personas que a lo mejor ayudaron a este tipo de acciones dentro de la institución. Y en ocasiones también me pedían como mayores evidencias, ¿no? Y eso a veces resulta un poco estresante porque yo vivía casi con mi libreta en la mano, ¿no? Él lo acaba de hacer, estaba yo en tal lado, estaba tal persona, tal situación sucedió, estas palabras textuales fueron las que me dijo, porque en el momento de hacerte todo este tipo de declaraciones, nos piden a ver exactamente las palabras textuales que te dijo, ¿no? Cómo poder, pero creo que ayudaba muchísimo y eso quiero compartirlo también, el tener este respaldo legal, Yael, que tuviera esta experiencia con un abogado, con una abogada que pudiera orientarme cada uno en su campo, porque pues sí había un abogado, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, otro abogado en la parte penal, otra abogada en la parte laboral, que realmente sí era importante contar con ese equipo de asesoría y que pudieran decir, tienes que estar pendiente de esto, no tienes por qué esconderte, no tienes por qué sacar la vuelta,
tienes que pues realmente empezar a tener toda esta información mucho más específica para que procedan todas estas acciones, ¿no? Y que eso pues también es desgastante como tú lo dijiste, pero es necesario, no siempre vamos a estar escondiéndonos, ni bajando la cabeza, ni cambiándonos de área, porque eso no le conviene al jefe superior, ni al otro jefe o lo que sea, sino también pues prepararnos porque esto implica, sí, pues una fortaleza para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Hola, hola. Ya, se nos volvió a paralizar aquí un poquito el Sí. internet, pero no sé si nos quieras compartir un poquito de esto que mencionaba ya él, de cómo hacemos, porque no siempre también, eso es importante, estamos con la fortaleza. Yo creo que yo hablaría de lo emocional para poder hacer frente a todo esto, ¿no? Incluso la fortaleza social de que existan personas que te digan, yo estoy aquí, yo te apoyo, yo te acompaño, yo sirvo de testigo, y que algunos otros dirán, no porque a mí me pueden correr, no porque yo voy a tener represalias, yo aunque lo vi y que estuve presente en toda esta dinámica, no lo voy a hacer porque está en juego mi trabajo, y eso también de repente es difícil, ¿no? Cuando uno dice, pues sí, es que tú lo viste, a mí me lo dijo y tú estabas presente y tampoco hiciste nada, pero sí puedes ayudarme. Y al final decir, no, no te voy a ayudar porque eso pone en juego mi propia estabilidad laboral, ¿no? Claro, sí, sí, y qué importante, y por eso yo, igual al inicio de la segunda intervención que tuve, te decía esto, ¿no? O sea, primero contar con redes de apoyo, porque efectivamente los procesos a los que nos enfrentamos cuando denunciamos, cuando iniciamos un procedimiento legal, siempre son bien complicados y o sea, en las instituciones tratan siempre de que desistamos, ¿no? Como que en vez de que te digan, a ver, sí, sí, yo tomo, no, tomo nota, claro que esto fue importante, claro que te están revictimizando, claro que tal, pareciera que hacen todo para que nosotras desistamos y que ya no queramos seguir avanzando con el proceso, ¿no? Entonces, insisto, por eso la importancia de contar, uno, con abogadas, abogados especializados, que tengan un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género. Ya sé que pareciera que es mucho pedir, pero son las obligaciones que también el Estado tiene en materia de derechos humanos y de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, todas las instituciones, más bien todos los ministerios públicos están obligados a incorporar la perspectiva de género y todos cuentan con abogadas de las mujeres. Eso sí, también es un tip importante en donde podemos también ir acudiendo como una primera instancia cuando acudamos con el Ministerio Público, ¿no? Entonces, efectivamente, qué importante que las personas que pudieran ser aliadas en un sentido de, a ver, tú fuiste testigo, ¿no? Tú escuchaste, tú viste, tú tal. Creo que también en la medida en la que vamos haciendo como ese frente común, es mucho más fácil también erradicar ese tipo de situaciones al interior, porque cuando solo una persona se atreva a denunciar y las demás se quedan calladas, pues pasa que tachan a la persona que está denunciando de querer sacar provecho, de que estás loca, de que tal. Entonces, cuando hacemos ese frente común es mucho más fácil. Me llama la atención que decías esto de las evidencias, de las pruebas. Efectivamente, ¿no? O sea, también es una pregunta muy constante como de, oye, necesito tener pruebas para hacer una denuncia, etcétera. A ver, de entrada, los protocolos, los instrumentos señalan que no, o sea, hay principios por los que bajo los cuales se tiene que partir para investigar este tipo de delitos y de conductas. De entrada no, porque se parte del principio de buena fe. El principio de buena fe consiste en que yo creo lo que dice la persona, la víctima, porque pues también ya sé que mucha gente dice, pero las mujeres inventan con tal de, Así pues, es. sí, pero el porcentaje es así versus el porcentaje de las mujeres que sí son víctimas efectivamente, ¿no? Entonces, el principio de buena fe parte de eso, se cree lo que diga la víctima, pero desafortunadamente en el sistema jurídico que tenemos en México, pues siempre las pruebas ayudan de sobremanera. Y esto que dices es muy importante. Para mí siempre la escritura ha sido como muy relevante en mi contexto de vida también. Y yo creo que también
es un tip que a veces sugerimos a quienes han sido víctimas de cualquier delito, así te hayan robado la cartera. Escribir siempre es mucho más fácil porque en tus momentos de lucidez o en los que recuerdas, siempre es un choque, siempre hay como esta crisis incluso que tenemos, pero escribir te permite como ir anotando, registrando cosas, registrando cómo te sentiste. A lo mejor cuando tienes frente a frente a una persona que te está entrevistando y te está preguntando qué pasó, no vas a tener todo el panorama. Y entonces ahí es en donde de ellos se agarran para decir, pues es que en tu primera versión dijiste esto y nunca dijiste que también había pasado tal. Y eso permite que entonces se vuelva una cosa en que quien está atendiendo y que tendría que investigar, pues boicotea o pareciera que justo es no trabajar o no creerle a las víctimas. Entonces, además de que para mí siempre es muy catártico, yo creo que la escritura es catártica, también permite mucho como hacer esta reflexión de incluso cronológicamente ir Así señalando, es. ¿no? Como de yo desde hace 3 años, el primer comentario que me hizo, y nos pasa cuando Así incluso es. terminamos una relación, ¿no? Ah, con razón me dijo tal esa vez hace 3 años, ahora lo entiendo todo, ¿no? Claro. Entonces, nos permite esto que dices, a ver, o sea, son 5 años, pero este tipo de conductas empiezan muy sutiles y en la medida en la que ven que no hay una reacción, pues entonces van siendo más y más y más agresivas, ¿no? Entonces, pues claro que puede darse en un lapso de 5 años, pero también se puede dar en un lapso de un par de horas, ¿no? Entonces, o sea, al final también eso no quita para nada como el sentimiento, como dices tú, el sentimiento tanto de culpa como de impotencia, de frustración, de estos sentimientos de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no es un elemento esencial para que se inicie una denuncia, para que se investigue la presentación de pruebas, sí es importante que contemos con estas historias, no historias, más bien con esta escritura o esta carta a nosotras mismas, ¿no? De me sentí así, 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 y por supuesto que toda la evidencia pues aporta, ¿no? O sea, en la medida en la que podamos pedir a lo mejor las cámaras de video de los lugares a donde estamos, los mensajes que nos envían, insisto, por todas las redes sociales que tengamos, nuestros teléfonos privados, incluso las llamadas perdidas, ¿no? Cuando son muy insistentes de que te Claro. llaman 10 veces al día, las llamadas perdidas de yo nunca contesté una llamada porque me molestaba, pero principalmente lo que decías al inicio creo que es fundamental, es en el momento en el que me siento incómoda, tengo que decirlo, ¿no? Y tengo también que yo señalarlo. Y a lo mejor no a la persona directamente, pero a lo mejor sí, y eso hace que ya jamás en la vida te vuelva a decir algo, ¿no? Y creo que es importante y parte de esto también, ya él desafortunadamente hasta que alguien no habla, es que las demás también se atreven a hablar, ¿no? Porque en ocasiones no somos las únicas que podemos experimentar todo eso y necesitamos como ese empuje de repente de decir, bueno, alguien ya está diciendo que tal persona ha estado acosándola, ha estado teniendo algunas conductas o algunas insinuaciones inapropiadas, pero no solamente a ella, sino también a mí, también a tal, ¿no? Y que en ocasiones, como bien tú lo dices, normalizamos, ¿no? Este doctor, por ejemplo, le bajaba la falda a las secretarias, les ponía el espejo abajo de la falda y muchas se reían y decían, ay, este doctor está jugando, ¿no? Este doctor siempre es como chistoso y él se hacía el chistoso, pero dentro de eso, pues era como algo que no debía permitirse. O sea, imagínate que alguien va así a su trabajo y pues de repente te bajan la falda, ¿no? O te la suben como si fueras niño de primaria, como que eso, pues primero no debería de hacerlo una persona que tiene un puesto de jefatura y segundo tampoco debíamos de permitirlo nosotras, ¿no? No tomarlo como risa y también creo que a veces sentirnos apoyadas por nuestras propias compañeras y el decir, oiga, pero ¿por qué le hace esto? ¿No? Creo que eso también de repente no lo tomamos en consideración, no nos apoyamos y no hacemos frente común cuando todas estamos o hemos estado expuestas a situaciones como esas, ¿no? Incluso en el transporte, como tú decías, cuando alguien se acerca de manera a lo mejor no apropiada,
cuando de repente se bajan el cierre los varones ahí en el transporte público y enseñan el pene, cosas como esas, ¿no? Que no siempre, pues realmente señalamos o hacemos y a veces creo que es por miedo, como bien lo decías, y nada más me bajo del transporte y digo, pues yo no voy a decir nada, pero en ocasiones creo que también debemos hacer ese frente común, ¿no, Yael? Sí, por supuesto, de acuerdo. Y la realidad es esto último que decías, ¿no? O sea, el miedo sí nos paraliza, el miedo sí puede paralizarnos y a veces eso, quedarnos pasmadas y ver a otra persona que te está diciendo que te está y te quedas callada, permite que justo esa persona siga y que los demás lo tomen a broma porque de, ay, eres una exagerada, ¿no? Entonces, es cierto que el miedo nos paraliza, pero creo que también en la medida en la que vamos siendo conscientes, ¿no? De que este tipo de situaciones, como dices tú, dejar de normalizar la violencia, me parece que siempre, más bien cuando nos dicen, pues esto es normal, claro, uno no ve lo malo, ¿no? Porque uno creció así, porque lo ven todo el tiempo, porque pues, la cultura, ¿no? Nos lo dice, pero en la medida en la que vamos siendo más conscientes, y por eso yo creo que también estas generaciones que llaman generación de cristal, que ya no aguantan nada, que ahora resulta que todas han sido acosadas, pues es que es cierto, o sea, esto que dices, en la medida en la que una mujer, una víctima denuncia, claro que van a salir más porque se animan a levantar la voz. Claro. Entonces, no es que ahora resulta que todas están siendo acosadas, es que siempre ha pasado. La diferencia es que ahora o Ahora la ya podemos, hay más vías. exacto, ahora la podemos externar, ¿no? Y tenemos diferentes medios para poderlo hacer. Sí, y hay personas que creen en nosotras, hay personas que creen en nosotras, Claro. ¿no? Que creen que efectivamente. Entonces, antes sucedía más que no se nos creía, que no había nada, que no había canales, que no había estos protocolos, y entonces, pues pasaba desapercibido una situación y parecía que, ay, el jefe es bien chistoso, esto que dices, ¿no? El jefe es muy chistoso, o sea, y no, entonces, claro que a estas nuevas generaciones las están confrontando todo el tiempo y por eso también hay todavía más violencia. O sea, sí es cierto que la violencia se puede exacerbar, pero como dices tú, en la medida en la que todas y todos nos apoyamos, nos sensibilizamos, o sea, parte fundamental también de este tipo, o sea, para erradicar este tipo de conductas, pues es la capacitación, la sensibilización, este tipo de programas, ¿no? Acercar a la gente este tipo de información en los espacios de trabajo, no sé, a lo mejor se pueden juntar las compañeras, compañeros, invitar a alguien a una plática, dar un taller, no sé, o sea, hay muchas películas que abordan el tema, que a lo mejor si un taller es pesadísimo, pues a lo mejor un cine debate, ¿no? O sea, poner una película y platicarlo, discutirlo, Claro. o a lo mejor entre nuestros mismos compañeros de área proponer como de, oigan, vamos a ver este documental o vamos a escuchar esta plática y lo traemos a la mesa. Y entonces se van haciendo cambios estructurales desde lo chiquito, ¿no? O sea, yo siempre he creído y la experiencia me lo ha demostrado. Hacemos incidencia cuando en nuestros círculos más pequeños, en nuestro entorno pequeño, empezamos un poco a cambiar el chip y no a cambiarlo necesariamente, pero a generarles ese cuestionamiento, ¿no? O sea, este programa es un ejemplo claro, ¿no? Porque tienes un público que al final está escuchando porque le interesa tener información, pero también es información o sea, que permite cuestionarnos, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental que también tenemos que estar mirando. Y lo otro que decías, pues efectivamente, si hay un tono sexual de la conducta, esto que dices, el espejo, el jalón de falda, el jalón de cabello, ¿no? Que también es Así como es. muy, porque vivimos en una sociedad que está sexualmente, ¿no? O sea, o sea, toda la sociedad construida fálica, ¿no? O sea, los comentarios denotativos siempre son hacia el cuerpo de las mujeres, hacia la sexualidad Claro. del otro, el clásico de, ah, eres puto, o sea, es toda una cultura que permite que estas situaciones pasan. Entonces, si hay un tono sexual no deseado por quien está recibiendo esa conducta, se está frente a una situación de hostigamiento y de acoso sexual. O sea, eso sí es innegable. Y a veces no nos queremos dar cuenta tampoco nosotras, ¿no? Porque también la realidad es que pues hemos sido víctimas de estas situaciones en otros espacios y a veces decimos, pues es normal que pase, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en la calle no nos dicen de cosas, nos han tocado,
que por decirlo menos, ¿no? Pero creo que es muy importante esto que mencionas porque sí necesitamos generar, creo que mayor conciencia, mayor alianza, mayor fortaleza también para atrevernos a hacer estas denuncias. Y como bien lo decías, creo que si eso sucediera no sería el 54%, sería un porcentaje mucho mayor que estaríamos realmente evidenciando que eso se está haciendo, ¿no? Que está pasando y que en ocasiones pues no encontramos salida, pero creo que si sensibilizamos, como tú bien lo dices, podemos realmente empezar a hacer modificaciones desde nuestro contexto más inmediato que tengamos hasta cosas un poco más complejas que tengamos que hacer, ¿no? Eh, yo empecé con esta historia que te digo y que el psiquiatra pues era apoyado por la institución y entonces no había como mucho cambio hasta que pues salió, ¿no? En realidad tuvo que salir fuera del hospital para que entonces se pudieran hacer acciones, se llevaran realmente a esta ejecución. Y yo podría decir que, fue también con el apoyo y ayuda de varios amigos, de varias personas cercanas a mí, que me decían, no te preocupes, yo te voy a acompañar y vamos a hacer la denuncia a derechos humanos. No te preocupes, vamos a hacer esta conexión y esta parte importante de asesoría con un abogado que realmente pueda saber de esto, pero creo que lo importante pues es informarnos, ¿no? Como bien nos lo explicas, creo que es importante empezar a ver en nuestro contexto inmediato, a ver si a mí me pasara en este momento, que espero que no, ¿qué puedo hacer? Ubico el comité de ética en el hospital, ubico algún tipo de situación a la que yo pueda empezar a denunciar cuál es el mecanismo y creo que no necesitamos vernos en esa necesidad, sino conocer desde antes, ¿no, Yael? Para poder entonces sí fortalecer, tanto ayudar a alguna compañera que a lo mejor no sabe qué hacer y decirle, mira, puedes acudir acá, esta es la forma en que puedes realizar tu denuncia, tendrías que ir a asesoría a este lugar y creo que es importante por eso pues hacer la difusión de este tipo de temas, ¿no crees? Sí, exactamente, y eso, ¿no? O sea, el acompañamiento de las amigas, de los amigos, de los compañeros de la familia es muy importante. Y justo, o sea, cuando nos sucede algún tipo de situación de esta, siempre nos da pena decirlo con la familia porque pues es como de, van a pensar que yo lo provoqué, porque es Así lo es. que socialmente se ha, culturalmente así está pensado, pero la realidad es que no, o sea, siempre hay un apoyo de alguien, alguien siempre te va a apoyar, alguien te va a creer Así es. y precisamente saber que no estamos solas y que otra vez, a mí me pasó en el último trabajo que tuve, en donde llegaron 3 personas, ¿no? Siendo víctimas de acoso de un compañero, que se dieron cuenta porque lo platicaron en el pasillo, casi, casi, ¿no? Así de alguien dijo, oye, yo sentí que me vio feo. Ah, yo también, yo también, yo también. Así es. Entonces, este comentario así tan, o sea, llevó a que se animaran a hacer una denuncia colectiva en el sentido de, a ver, o sea, pasó esto, sucedió, y justo en la medida en la que también somos conscientes, porque las personas que fueron víctimas lo que se dijeron para sí mismas fue, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor él ve así raro, Ujú. ¿no? Pero cuando lo platicaron las 3 en conjunto, o las 4 o las que hayan sido, las 10 las 20 las 2 dijeron, espera, no es normal. Exacto. Entonces, justo esto que dices es fundamental y es importantísimo que no solo lo sepa, pues porque todas somos, al final, todas y todos somos potenciales víctimas, así como somos potenciales víctimas de que nos puedan asaltar en la calle, pues también de sufrir este tipo de situaciones, pero la realidad es que, insisto, ya hay otro tipo de mecanismos, hay otro tipo de herramientas con las que contamos y pues sí, yo coincido contigo en que conocer esto es fundamental para, en su caso, acercarnos, ¿no? Incluso como a preguntar. A lo mejor el día de mañana quien te esté escuchando, yo les invito a que mañana pregunten en sus lugares de trabajo, en sus escuelas, oye, tenemos un protocolo de acoso, de hostigamiento, hay Así un es. protocolo aquí. Eso, o sea, y puede empezar a detonar otro tipo de situaciones, ¿no? También, entonces, de verdad, les invito a que hagan el ejercicio
Y puede que digan que no, o sea, puede que no exista, puede que sí, pero bueno, el hecho de ya saber que existe o no, ya también es un paso más para, en caso de que lleguemos a presenciar algún tipo de situación, o como que esperemos, como dices tú, que no suceda, porque también me parece que estamos haciendo mucho trabajo en lo personal, ¿no? O sea, y también en Así lo es. profesional, eh, para evitar este tipo de situaciones y para erradicarlas, ¿no? Entonces, pues invitarles, como siempre, a cuestionarse, a cuestionar este tipo de conductas, a hablar los compañeros, a decir, oye, compañero, o sea, no hagas este tipo de comentarios, ¿no? A ser críticos también con lo que uno dice y se vale cambiar, o sea, creo que la invitación también está ahí. Se vale decir, yo también me burlé de una situación de acoso, la verdad, ¿no? Porque Así pues es. crecemos en esta cultura, pero se vale decir, ok, sí me reí, pero ya no más, ¿no? Ya estamos al final del programa, tenemos escasos un minuto y medio. Entonces, si quieres dejarnos algún mensaje central, además de esta tarea que me parece excelente que la podamos hacer desde ya, ¿algún mensaje especial que quieras dejar para finalizar este programa? Pues nada, o sea, específicamente como justo señalar que lo que creo que también la vez pasada lo platicábamos, de verdad que la responsabilidad nunca es de las víctimas, o sea, las situaciones de violencia contra las mujeres o contra cualquier persona, el acoso sexual incluido el hostigamiento, no son responsabilidad de quien recibe la conducta, ¿no? No es tu culpa porque te vestiste de esta manera, no es tu culpa porque Así es. manifestaste, porque sonreíste, o sea, no, la responsabilidad es de quien la ejerce y en la medida en la que esas personas tienen más poder, efectivamente, son, es más probable, no más probable, más bien es como hay una limitación y saben que no existe ningún tipo de sanción para ellos, para ellas, y pues se los permite. Entonces, en la medida, como dices, en la que hacemos frentes comunes y analizamos las situaciones, podemos hacer esos cambios chiquitos, ¿no? Para pues lo estructural. Y pues nada, yo insisto, o sea, les invito también a seguirnos cuestionando con esto, agradecerte mucho, Leti, por el espacio y pues creo que cerraría con eso, ¿no? La responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Yael, muchísimas gracias por compartirnos y enseñarnos de este tema que creo que es muy relevante y que puede ayudarnos muchísimo. Y yo solamente cerraría este programa justamente agradeciendo porque en este proceso que les compartí me ayudaron muchísimo y fue justamente Daniel García, el doctor García Rodríguez, el doctor Leonardo Reynoso y también el doctor Jorge de la Peña, que fue una parte medular para atrevernos a hacer esta denuncia. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios, hagan la tarea, pregunten por favor en su institución si existe el protocolo y va a ser muy interesante que nos cuenten cómo les fue. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.